¿Qué tal, mi gente linda? ¿A quién no le gustaba la masita roja que antes se hacía? Esa masita rojita que venía en paquetito y que comprábamos en los almacenes. Hoy haremos paso a paso y ya bajamos la cámara acá, familia. Vamos a utilizar en total, 180 gramos de margarina o manteca. Vamos a poner acá ya este punto pomada. Si el frío le dificulta que esté en punto pomada, pónganle un poquitito de microondas o un poquitito encima del horno y ya van a conseguir que su margarina esté en punto pomada. Es muy importante que esté en punto pomada para que podamos hacer esta receta, ¿sí? Le vamos a agregar acá encima, directamente acá, vamos a agregar 200 gramos de azúcar. Tiene que tener buena cantidad de azúcar para que salga bien. Ahí está, 200 gramos. Y le vamos a agregar 2 tapitas de vainilla. Le damos acá 1 y 2. Ahí está. Y por último le vamos a agregar un huevo. Un solo huevo tiene esta receta, ¿sí? Vamos a hacer de 500 gramos de harina. Harina leudante. Utilizaremos harina leudante para esta receta. Muy bien. Vamos a batir bien acá. Batimos bien toda esta mezcla para que se vaya mezclando muy bien todos estos ingredientes, ¿sí? Con un tenedor o si tienen una batidora manual, le vamos batiendo sin miedo a mí, ¿sí? Miren cómo ya se está mezclando bien estos ingredientes. Con mucha paciencia mezclamos todo bien eso. A ver, voy a agregarle una tapita más de vainilla. Va a ser 3 tapitas de vainilla para que tenga un buen gustito a vainilla esta receta. Miren, ahí está. Muy bien. Una vez que ya está así en este punto, le vamos a incorporar la harina. Vamos a utilizar en total 500 gramos de harina. Esta harina tiene 500 gramos, es una harina leudante. Vamos a ir incorporando de a poquito, ¿sí? Sí, le vamos incorporando y a la vez le vamos moviendo para que le vaya agarrando todo, ¿sí? Mucha paciencia con nuestro tenedor, siempre con nuestro tenedor, ¿sí? Esta es una masa quebrada. Una masa muy quebrada, podríamos decir, porque no hace falta amasar demasiado, ¿sí? Miren cómo ya se va incorporando. Con paciencia hacemos este proceso. Vamos a tirar todo ya acá, así, y ya vamos a integrar todo esto. Y ya está. Integramos todo bien. Le vamos apretando así con el tenedor para que se vaya integrando mejor. Una vez que ya tengamos así en este punto, ya vamos a tocar la masa, ¿sí? Por si acaso vamos a tener un poquitito de leche al lado de nosotros, si es que va a faltar un poquito de líquido a esta masa, ¿sí? Ok, acá traje unos 50 ml de leche que vamos a tener al lado de nosotros si es que va a faltar. Muy bien, comenzamos a tocar la masa así. La idea acá es ya juntar toda la masa, ¿sí? Juntar la masa para poder trasladar a una asadera y ya trabajarle a nuestra masa para que se extienda, ¿sí? Con mucha paciencia lo vamos juntando todo así. Vamos a agregarle un chiquitito de leche, miren, chiquitito, la mitad más o menos de esto, ¿sí? Para que podamos juntar más rápido. Ok, y más o menos ya se va a incorporar mejor y ya vamos a juntar toda nuestra masita ahorita con paciencia. No tiene que ser una masa blanda, tiene que ser una masa un poquitito durita para que podamos apretar nuestra asadera y extenderlo un poquitito. Voy a tirar un poquitito otra vez de leche, así. Ahorita, esto es lo que me va a sobrar otra vez. Ok, y ya le vamos juntando a toda nuestra masa. Espectacular. Una vez que ya tengamos así nuestra masa,
vamos a trasladar directamente sobre nuestra asadera. Acá ya tengo ya una asadera aceitada. Tenemos que aceitar bien esto para que pueda extenderse bien nuestra masa. Entonces echamos acá y ahí ya le vamos a trabajar nuestra masa, ¿sí? Con mucha suavidad. Le vamos apretando y le vamos a extender nuestra masa así. Mucha paciencia. Le vamos a trabajar así para que vaya agarrando todo nuestra asadera. Ok, esta parte es lo que es un poco lento, pero una vez que ya le agarra el ritmo ya se va a extender. Se puede utilizar también de repente una maderita para empujar un poco y que se extienda mucho más rápido, ¿sí? Todo es cuestión de técnica, gente, ¿sí? Ustedes tienen que buscar la técnica que mejor les funcione para que puedan hacer sus recetas en su hogar, ¿sí? Podemos quitar también esta parte así y le agregamos otra vez esta parte. Miren que es una masa muy quebrada, es 100% masa quebrada, ¿sí? Pues, más o menos esta medida. No tiene que ser tampoco muy fina la masa, tiene que ser más o menos unos 1 centímetro aproximadamente de espesor para que después cuando se cocine tenga un pequeño crecimiento y que se quede alrededor de 2 centímetros de espesor. Miren cómo quedó bien ajustado. Miren que no necesitamos amasar la masa, ¿sí? Simplemente necesitamos que se junte todo y ya lo extendemos. Este es el curso de cómo hacer la masita roja paso a paso. Este tutorial te va a ayudar a hacer la masita roja y para poder hacer en tu hogar y vender, ¿sí? Ahora metí ya mi masita en el horno durante 20 minutos en 200 grados. Vamos a ir controlando para que se pueda cocinarse bien. Mientras tanto vamos a preparar el colorante que vamos a utilizar para pintar nuestra masita. Vamos a utilizar un colorante rojo. Vamos a utilizar un colorante rojo así, una tapita llena. Echamos acá y encima le vamos a agregar 50 a 60 gramos de azúcar. ¿Sí? Muy bien. Y le vamos a agregar 100 ml de agua así. Más o menos entre 80 a 100 ml. Vamos a batir bien. Vamos a mezclar bien para que tenga que sea dulce esto. Y con esto es que vamos a pintar nuestra masita roja. Entonces, colorante, una tapita, colorante rojo. Pueden hacer también color verde. Colorante rojo, luego le agregamos entre 50 a 60 gramos de azúcar y entre 80 a 100 ml de agua. Depende mucho si es que es mucho más grande la masita que van a pintar. Entonces deben preparar más cantidad. Pero en este caso, como es chiquitito, esto ya sobra todo. Bien, una vez que ya sacamos del horno, automáticamente vamos a pintar ya nuestra masita. Que también, gente linda, acá ya cocinamos todo. Les voy a mostrar más o menos cómo tiene que quedar su masita roja. Más o menos así tiene que quedar. Tiene que ser la forma. Esto yo recién lo saqué del horno, así que directamente al sacar del horno ya hay que comenzar a pintar. Acá ya tenemos nuestro preparo para pintar. Esto simplemente es pintar. Lo vamos pintando así y con la masa caliente y nuestro preparo líquido, esto va a hacer que se le vaya integrando, que le vaya entrando por la masa, por lo menos unos 2 milímetros aproximadamente va a ir entrando este preparo por la masa y le va a pintar todo. Así que tiene que ser caliente. Al sacar del horno ya tenemos que realizar este proceso. No hay que dejar que se enfríe de nosotros nuestra masa, ¿sí? Tienen que tener bien en cuenta eso. Al sacar del horno ya automáticamente hacemos este proceso. Así hará que la masa absorba
y se pinte por lo menos unos 2 milímetros de espesor por adentro, ¿sí? Miren cómo es tan sencillo. Y esta era la forma en que se hacía la masita roja, pero se hacía en cantidad y se empaquetaba, y esto era algo que se podía comprar tranquilamente en los almacenes del barrio. Solían hacer también otro color verde, color azul, yo llegué a ver en algún momento también. Así que la roja era la más común que siempre había por ahí, la masita roja, ¿sí? Sencillamente este es el proceso, no hay secreto en este proceso de la masita roja. Prácticamente es muy sencillo, una masa muy quebrada. Ya vieron el proceso de cómo hacer que su masa se vaya extendiendo en la asadera. Y miren, literalmente salió un espesor aproximado de 2 centímetros de espesor después de cocinarse, ¿sí? Pintamos todo bien acá, completito, y luego ya comenzamos a cortar, ¿sí? Ok, ahí está, ella le agarró todo bien. Espectacular, sencillísimo nuestro proceso de la masita roja. Ok, no olviden que esto tiene dulce, que está azucarado, así que eso le da un toquecito de sabor de vuelta a nuestra masa. Muy bien, ahí está, espectacular. Voy a limpiar un poquito acá los sobrantes que se derramó por acá. Muy bien, lo que hacemos acá directamente es ya cortar nuestra masita, ya que esto cuando se enfría se vuelve duro. Entonces antes de que se vuelva duro, recomiendo siempre ya cortar. Vamos a hacer así más o menos. Voy a medir bien acá. 1, 2, 3, 4 pedazos, así de esta medida. Lo vamos cortando así, medimos bien y apretamos con nuestra espátula, siempre con una espátula bien filosa, ¿sí? Ahí está. Miren cómo sirve nuestra espátula, gente. Siempre yo le digo que la espátula es de muy buena utilidad en su producción. Tienen que tener entre sus herramientas esta espátula para que les facilite 100% en la hora de producir. Acá vamos a hacer 3 pedazos, o sea, 2 cortes. Vamos a cortar así, a esta medida, para que podamos sacar bien ajustadito, ¿sí? Inclusive el tamaño y todo ya estamos viendo acá cómo más o menos tiene que ser. Ahí está, ahí ya cortamos todo. Voy a quitar el sobrante de todo esto. Muy bien, miren, gente, espectacular. Pueden notar, pueden ver cómo le pasó el colorante con azúcar, más o menos 1 milímetro de espesor. Este sería nuestra masita roja que se comía antes en los almacenes. Así que nada, mi gente, espero que les guste esta recetita, puedan hacer en sus hogares, tan sencillo, y puedan replicar. Voy a cortar acá del medio. Miren esta parte, espectacular, mi gente. Nada, suscríbanse. No olviden que ya tenemos Instagram, TikTok, tenemos también nuestro blog, que está bien editado y trabajado en estos últimos tiempos, así que visiten nuestro blog, van a encontrar todas las recetas paso a paso escrito, y pueden navegar y encontrar todo lo que quieran también ahí de recetas caseras de panadería y confitería. Así que muchas gracias, gente, nos vemos pronto en un próximo video. Chau, chau.